¿Qué tal? ¿Cómo estás? En esta oportunidad hablaremos sobre los números mixtos. Bien, a continuación, lo primero que tengo que recordar es cómo convertir un número mixto a una fracción impropia. Este método nos puede ayudar muchísimo cuando estemos haciendo algunos tipos de ejercicios que se presentan a continuación. Por ejemplo, acá tenemos el número 2 enteros, 3 quintos. Podemos operarlo como número mixto en varias oportunidades, pero también en otras nos conviene convertirlo a una fracción impropia. ¿Cómo hacemos esto? Pues básicamente tenemos que multiplicar el 2 que tienes acá por el 5 y posteriormente sumarle 3. ¿Qué quiere decir? Tengo que multiplicar el 2 por el 3 y luego tengo que sumarle 3. Esto sería el resultado de la siguiente forma. 2 por 5, 10. Más 3 voy a tener 13 quintos. Se copia el denominador de la fracción que tenemos. De esa forma hemos convertido un mixto a una fracción impropia. ¿Sí? Entonces, una vez teniendo eso en mente, tenemos que continuar a realizar las operaciones que a continuación te planteo. ¿Sí? Entonces, este es un método que te puede servir en varias oportunidades, pero también hay otros nuevos métodos que te van a ayudar muchísimo a simplificar el proceso. A continuación tenemos en este ejemplo la suma de dos números mixtos y nosotros lo vamos a realizar por un método más directo, pero también vamos a tratar de realizarlo por el método que te estoy explicando acá de fracciones impropias. ¿Qué quiere decir? Nosotros en este caso, ¿de qué forma podemos convertir o directamente sumar estos dos números mixtos? Pues básicamente yo tengo que fijarme si la parte de las fracciones del número mixto son fracciones homogéneas o son heterogéneas. En este caso tú estás viendo que son fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador. 7 quinceavos, 4 quinceavos. No me interesa el numerador, lo que me interesa es el denominador. Tienen que ser homogéneos. Si tengo dos números mixtos donde sus fracciones son homogéneas, puedo aplicar este método. ¿Y qué me dice este método? Tú puedes tranquilamente sumar la parte entera. ¿Qué quiere decir? Estos numeritos que tengo acá, puedo sumarlos de forma directa. Entonces, 23 más 12, ¿cuánto me va a dar? 20, 30, voy a tener 35. Entonces voy a tener 35 enteros de la parte de los números enteros y las fracciones va a mantener el denominador y lo que vamos a hacer es sumar los numeradores. 7 más 4, 8, 9, 10, 11. Entonces tenemos 11 quinceavos. Entonces nuestro resultado completo sería 35 enteros, 11 quinceavos. Esa es la forma directa, rápida, donde nosotros no necesitamos convertir a fracción impropia. Ahora, puedes aplicar el método que te estoy mencionando acá arriba y también convertirlo a fracción impropia, es decir, 12 por 15 más 7, 23 por 15 más 4 y de la misma forma te tiene que dar un resultado prácticamente igual. El problema que tienes cuando tú conviertes a una fracción impropia es que a la larga vas a tener unos números más grandes y si el resultado te lo piden en número mixto vas a tener que al final nuevamente convertirlo. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer acá este mismo ejercicio pero aplicando el otro método. Entonces tengo que multiplicar 12 por 15 sería 180 más 7, 187 dividido entre 15. Más 23 por 15, 23 por 15 tengo 345, más 4, 349 quinceavos. Tú ya conoces cuando tenemos dos denominadores iguales, homogéneos, entonces podemos aplicar directamente la suma de homogéneos, donde sería quinceavos abajo y arriba tendríamos que realizar la suma de 187 más 349 y el resultado sería 536. ¿Sí? Entonces, fíjate que en este caso utilizando fracciones impropias, el resultado nos va a dar una fracción, no nos va a dar un número mixto. Entonces yo tengo que dividir 536 entre 15 para convertirlo a número mixto. Acá de arriba ya tengo la división. ¿Y de qué forma voy a copiar para que pueda tener la parte entera y la parte fraccionaria? Pues básicamente esto es nuestra parte entera. Este es el dividendo, este es el divisor, este es el cociente y este es el residuo. Por ende, el cociente llegaría a ser mi parte entera.
tendría 35 enteros, el residuo llegaría a ser la parte de mi numerador y el divisor llegaría a ser la parte de mi denominador. Si tú te das cuenta, en este ejercicio, básicamente el resultado es el mismo. Ya tomando el método más rápido, más directo, sumando números mixtos o convirtiéndolo a fracciones impropias, ¿no? Entonces, los dos métodos, el resultado siempre te va a dar el mismo. La única diferencia que cuando tú trabajas con fracciones impropias, tienes que realizar divisiones de números bastante elevados muchas veces y también trabajar con números elevados, ¿no? Entonces, si te pide al final que lo conviertas a número mixto, también tienes que realizar una división, ¿no? Entonces, mientras que en el otro método ya te bota en un número mixto. A continuación, tengo un ejercicio, este era una suma de números mixtos, acá tengo una resta de números mixtos. Entonces, ¿cómo realizamos esta resta de números mixtos? Voy a aplicar el primer método. Como veo que los dos denominadores de mis fracciones son homogéneas, puedo aplicar este método de forma directa. ¿Qué quiere decir? 6 y 6 son los mismos, por ende mis denominadores son homogéneos, por ende puedo aplicar el método aprendido. 6 menos 3, la parte de los enteros, me da 3 enteros. Ahora voy a restar la parte de las fracciones. El denominador, al ser homogéneo, se mantiene y el numerador vamos a restar 7 menos 4, 3. Por ende, 3 enteros, 3 sextos sería el resultado de este ejercicio, de forma directa. Ahora, si tú quieres convertirlo a una fracción impropia, pues tienes que trabajar utilizando fracciones impropias. 6 por 6, 36. 36 más 7. Entonces, si te das cuenta, tienes que trabajar con números un poquito más grandes. Voy a tener 43 sextos menos 3 por 6, 18. 18 más 4, 22. 22 sextos. ¿Sí? Como los dos son denominadores homogéneos, voy a realizar una resta de homogéneos donde tengo 6, ¿no? Se copia. Y arriba voy a tener 43 menos 22. Y este resultado es 21. Si tú te das cuenta, cuando trabajo a fracciones impropias, el resultado es una fracción impropia. Para convertirlo a mixto tengo que dividir 21 dividido entre 6. Y esto me va a dar, obviamente, los 3 enteros, 3 sextos, ¿no? Puedes nuevamente dividirlo y hacer la prueba. Entonces voy a tener 3 enteros, 3 sextos. Con el mismo método de acá arriba, ¿no? Dividendo divisor, residuo cociente, tú divides y te va a salir el resultado, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, tiene ventajas y desventajas en algunos casos trabajar con fracciones impropias, pero muchas veces tengo que utilizarlas, ¿no? No siempre voy a poder hacer una resta como la estoy haciendo en el primer método que tengo al lado izquierdo. Por ejemplo, acá abajo tengo una fracción, una suma de números mixtos, pero en este caso tienes que tener mucho cuidado porque no puedes directamente sumar 8 más 5. ¿Por qué? Porque los denominadores de las fracciones no son los mismos. ¿A qué me refiero? Si tú te das cuenta, acá el denominador de la fracción es 7 veinteavos y al otro lado tengo 11 veinticincoavos. No son los mismos. Por ende, tengo que sacar el común denominador, ¿no? Entonces, vamos a sacar la parte de los números enteros. ¿Cuánto sería? 8 más 5 voy a tener 13. Esa parte sí se puede sumar de forma directa. Pero la parte de la fracción, lastimosamente, no puedo aplicar lo que he aprendido ahí arriba porque son dos fracciones que tienen denominador distinto, por ende son heterogéneos, por ende tengo que realizar el común denominador. ¿Cómo saco el común denominador? Pues bueno, tú ya tienes que conocerlo a estas alturas. Lo que tenemos que realizar es simplemente descomponer estos dos números. ¿Qué quiere decir? Voy a agarrar, ¿no?, el 20 y el 25 y lo voy a descomponer en sus factores primos. Primero lo voy a dividir obviamente entre el número más pequeño. Voy a tener 2, aquí voy a tener 10. Entre 2 a 5, este se va a seguir manteniendo. 5 entre 5 a 1, este a 5, a 5, a 1 y mi común denominador sería 2 por 2, 4, 5 por 5, 25, 25 por 4 me da 100. Entonces la resultante de mi común denominador va a ser 100. Una vez que tengo este común denominador, yo puedo operar de forma directa. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer mis operaciones auxiliares aquí abajo para directamente copiar el resultado.
Entonces voy a tener mi común denominador, que es 100. Entonces 100 dividido entre 20 a 5, 5 por 7, 35. Más 100 dividido entre 25 a 4, 4 por 11, 44. El resultado de esto me da 79 cienavos. Y esta fracción lo que voy a hacer es lo voy a colocar acá al lado del número entero. ¿Qué quiere decir? 79 cienavos. Ese sería el método más directo utilizando obviamente el común denominador y sin convertir a fracciones impropias. Pero tú también puedes realizarlo sin este método. Puedes aplicar el método que normalmente podemos utilizar de fracciones impropias. ¿Cómo sería este método? Pues a continuación te lo explico. Lo que vamos a hacer es convertir estos números mixtos a fracciones impropias. 8 por 20 más 7 tendríamos 167 dividido entre 20 más 5 por 25 más 11 vamos a tener 136 dividido entre 25. Nuestro común denominador es el mismo porque fíjate 20 y 25 llegaría a ser 100, ya no voy a hacer la descomposición y voy a tener 100 dividido entre 20 multiplicado por 167, me da 835 más 100 dividido entre 25 multiplicado por 136 voy a tener 544 y mi resultado sería 1379 dividido entre 100. Me da una fracción obviamente impropia, que en este caso el numerador es más grande que el denominador, por ende puedo convertirlo a número mixto. Si tú divides el 1379 dividido entre 100, te va a dar, voy a realizarlo esta operación acá, 1379 dividido entre 100, me va a dar a 1, multiplico y aquí me voy a quedar con 7, 3, pago, posteriormente baja este 9, luego a 3, 0, 0 y me voy a quedar con 79. Entonces esto sería 3 enteros, 79 cienavos. Entonces fíjate los resultados, básicamente los resultados son los mismos. A continuación vamos a realizar un ejercicio más de fracciones y números mixtos. En este caso, fíjate que tengo, básicamente tengo un número entero y tengo un número fraccionario. ¿De qué forma tendría que operar? ¿No? Entonces, un método tendríamos que hacer de la siguiente forma. ¿Cuánto sería el común denominador de esto? Pues básicamente el común denominador es el único denominador, que sería 8. 8 dividido entre 1, porque este número entero tiene de denominador 1, sería 8 dividido entre 1 a 8. 8 por 13, ¿cuánto me sale? Me sale 104, ¿sí? Menos 8 dividido entre 8 a 1. 1 por 7, 7. Y el resultado sería 104 menos 7, me sale 97 dividido entre 8. Vamos a convertir a número mixto. Tienes que dividir 97 dividido entre 8, vamos a dividirlo. 97 dividido entre 8, 1 por 8, 8, al 9, 1, bajo el 7, ¿qué número multiplicado te va a dar? 17, 2 por 8, 16, al 17, 1, entonces sería 12 enteros, 1 octavo, ¿sí? Este sería el método tradicional que tú has aprendido, pero ahora vamos a aplicar un nuevo método. Vamos a convertirlo, este 13, a número mixto. A ver, ¿cómo convierto? Yo puedo quitarle una unidad al 13, es decir, la última unidad lo voy a convertir en fracción, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es 13 enteros, lo voy a convertir a fracción. ¿Qué quiere decir? 13 enteros es lo mismo que decir 12 enteros más el último, la última unidad lo voy a convertir a fracción. Y tengo que ver el de al lado, su denominador, ¿cuánto es? Yo me doy cuenta y el denominador es 8. Entonces, la última unidad de este 13 enteros lo voy a convertir en 8 octavos. Si tú te das cuenta, 8 entre 8 es 1, 1 más 12 me va a dar los 13 enteros. Entonces no estoy afectando de ninguna forma, ¿sí? Entonces me quedo con esto.
Una vez que yo ya he entendido esto, lo que voy a hacer es copiar simplemente y decir 12 enteros 8 octavos equivale a decir 13 enteros. Es lo mismo. Solamente el último entero lo estoy convirtiendo en fracción. ¿Y por qué 8 octavos? Porque el de al lado tiene de denominador 8. ¿Para qué me sirve esto? Si tú te das cuenta, hemos llegado al caso donde ambos denominadores tienen el mismo. Por ende, esto es una resta de un mixto con un... Acá no tenemos nada, es 0 enteros obviamente, pero podemos operar de forma directa. ¿Qué quiere decir? 12 menos no hay parte entera, me voy a quedar con 12. El denominador es el mismo. 8 menos 7 me da 1. ¿Por qué puedo restar de forma directa sin común denominador? Porque tengo denominadores homogéneos. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta, 12 menos ninguna parte entera, voy a tener 12. 8 menos 7, 1. Y si tú te das cuenta, hemos llegado al mismo resultado que aplicando el método tradicional, sacando el común denominador, ¿no? Entonces, es otra forma también de solucionar cuando tenemos un número entero menos una fracción, convertirlo a mixto y posteriormente realizar. Estos casos se tienen que ir aplicando acorde al tipo de ejercicio que tengas. Muchas veces vas a tener que trabajar todo con fracciones impropias y muchas veces te conviene convertirlo a mixto para que puedas realizar la operación en un par de pasos, ¿no? Entonces, ahora tienes que practicar y seguir repasando para que en próximos ejercicios no tengas más problemas. Nos vemos en el siguiente video.